Hemos ido avanzando en este capítulo 8, que como ustedes han visto es bastante largo. Tiene 66 versículos, o sea que poco a poco hemos ido abarcando cada temática porque está dividido como por secciones de todo el evento que ocurre aquí, que es la consagración o la dedicación de este templo a Jehová. Aquí se está cumpliendo el deseo, el sueño de David. Salomón está haciendo realidad, es el deseo de David. Recordemos y no nos olvidemos de eso, porque Salomón prácticamente, de él no sale nada nuevo. Es curioso porque Salomón solo se dedica a ejecutar aquello que David deja planteado, aquello que preparó David, porque sabemos que David preparó todo. David compró el terreno, que era la era de Ornán, el Jebuseo, recordemos. David atesoró para Salomón, o para el templo mejor, una cantidad de oro, pues sin contar, plata, bronce, madera. O sea, David tenía un tesoro inmenso reservado para que se edificara la casa de Dios. Espiritualmente nosotros hemos venido tratando el tema del reinado, ¿cierto? Desde que comenzamos estos estudios viendo cuando comenzó a implementarse el sistema de reinado en Israel. Eso comenzó desde Primera de Samuel. Desde allí nosotros comenzamos a ver cómo el Señor permitió que se estableciese un rey en Israel, dado que el sacerdocio se corrompió a través de la casa de Elí y que el pueblo pidió un rey, cosa que él ya había legislado por allá en Deuteronomio. Él les había dicho que si el pueblo algún día pedía rey, pues él dejó escrito a través de Moisés cómo debería ser ese rey, aunque dentro de los planes del Señor nunca consideró que lo mejor fuese un rey para ellos, porque Jehová, su Dios, era su rey. Además, porque Él les había hecho libres y no quería que nadie pusiese un yugo de autoridad sobre ellos. Pero Israel finalmente sí pide un rey. Cuando ven que la casa de Elí no cumple con ese sacerdocio y que tampoco Samuel, porque Samuel es el que va a ser juez, el último juez. Recordemos que el último juez de Israel es Samuel. Por eso después del libro de jueces, que también estudiamos, pues sigue primera y segunda de Samuel. Entonces Samuel tampoco cumple, o Samuel sí cumple con esos requisitos de un juez correcto. Nosotros vemos esa integridad en Samuel como un juez y como profeta también, porque Samuel es un profeta. Levita también, porque él era un levita y podía sacrificar y cumplir como esa función sacerdotal, pero sus hijos no. Cuando el pueblo dice, bueno, si se muere Samuel, ¿qué pasa? Sus hijos no tienen un buen testimonio en medio de nosotros, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Y ahí es donde ellos piden un rey. El primer rey que se establece entonces va a ser Saúl. Nosotros estudiamos toda la historia de Saúl, cómo el Señor no lo escogió, sino que ellos lo escogieron. Ellos escogieron un rey como a su medida. Dice que de los hombros para arriba, Saúl era el más alto y tenía como esa pinta de rey. Y el Señor, ese primer rey, se los da como a las expectativas humanas. Y nosotros estudiamos todo el reinado de Saúl, entendiendo que Saúl representa esa primera etapa de nuestra vida espiritual, cuando todavía reina nuestra carne y está el Señor, porque recordemos que Saúl fue ungido, Saúl fue ungido, inclusive profetizó y fue sentado y se sentó con los profetas y había un dicho, un refrán en Israel, dice, y Saúl en medio de los profetas, o sea, como, ¿y este qué está haciendo allá, no?
porque Saúl tenía el Espíritu de Dios. Recordemos que se ungía tanto a los sacerdotes como a los reyes, y eso representaba o significaba que el Espíritu de Dios venía sobre el rey, sobre la persona que llevaba este cargo, esta autoridad, o sobre el sacerdote, ¿no? Entonces, Saúl, nosotros estudiamos, recordemos eso, que Saúl representa ese hombre natural que todavía reina, y con todo y eso, el Señor respaldó a Saúl y le mandó órdenes a través de Samuel, pero Saúl no pudo cumplir con la expectativa de Dios. Y Saúl falla, Saúl peca contra el Señor, porque Saúl era arrogante, orgulloso, y tomó el reino para sí, no para complacer a Dios, sino que buscaba complacerse a sí mismo. Era el reinado para Saúl, no era el reinado para Dios. El corazón de Saúl era su propia gloria, buscaba reinar solamente para él. Hacía cosas para Dios, nosotros sabemos que sí, porque Saúl era algo religioso, pero realmente Saúl no tenía un corazón para Dios. Por eso, entonces, el Señor va a levantarse un hombre conforme a su corazón, y ese hombre es David. Entonces vamos viendo cómo el hombre espiritual va transformándose de aquel hombre carnal, va transformándose a el hombre conforme al corazón de Dios, que es representado por David. David entonces nos va a mostrar ese hombre conforme al corazón de Dios. ¿Esto qué significa? No que no iba a pecar, porque nosotros vimos la vida de David y David era un pecador como nosotros, y hasta peor, porque nosotros vemos los pecados de David y dice, wow, este es el hombre conforme al corazón de Dios, es tremendo. Pero lo que significa el hombre conforme al corazón de Dios es que David buscaba, en realidad, y amaba lo que Dios amaba. David realmente amaba que Dios se estableciese como rey, que el reino de Dios se estableciera. Por eso David tuvo tanto conflicto y tanta guerra. Recordemos que en el tiempo de David, en su reinado, David va a conquistar todo el territorio que Dios le prometió a Israel. Desde abajo al sur, en las fronteras casi con Egipto, al norte con Siria, y obviamente la frontera marítima, que era donde estaban se me fue el nombre ahora de los filisteos, y al otro lado donde estaba Moab. Entonces, el Señor, a través de David, va a conquistar la tierra para Israel. Por eso David derramó tanta sangre. ¿Eso que representa en nosotros espiritualmente? David representa esa etapa de nuestra vida espiritual cuando nuestro corazón se ha convertido al Señor y ya no buscamos, nuestra vida ya no busca las cosas para nosotros, sino que nuestro corazón busca que se establezcan las cosas para el Señor. Cuando cambiamos en nuestro corazón los deseos ya no son para beneficio nuestro, para complacencia nuestra, sino que primero estamos buscando que el Señor sea complacido. Los intereses de nuestro corazón cambian. Él es lo primero. Y eso era lo que tenía David. David entonces va a ser ese adorador, no solamente externamente como nosotros conocemos a David como ese salmista, sino que también su vida nos va a mostrar esa entrega, porque eso era lo que buscaba David. David entonces en su corazón no buscaba nada para él, sino que buscaba que se estableciese realmente el reino de Dios. De hecho, los pecados de David
y de pronto el último pecado que él comete, que es el del censo, pues deja al descubierto obviamente al hombre, ¿no? Al hombre. Y eh, ese pecado también es, los pecados de David es curioso, mis hermanos, porque fíjense que los pecados de David hacen que Dios traiga las mayores promesas a Israel a través de eso. Del pecado con Betsabé, el Señor le promete un hijo en su trono para siempre. Y entonces conocemos que el hijo que iba a sentarse en el trono de David para siempre es nuestro Señor Jesucristo. De ese pecado nace Salomón. Imagínense, uno podría decir, pero qué curioso que sea escogido el hijo justamente de la mujer con la cual David pues cometió este pecado tan terrible. Pero eso nos habla de la redención, eso nos habla, y nosotros lo estudiamos yendo un poquito más allá, nos habla de la misericordia de Dios y cómo el Señor iba a redimir a Israel a través de un pacto nuevo y a través de ese descendiente que venía de David. Por eso tenemos el Salmo 51 como el salmo eh, por excelencia del arrepentimiento y del perdón de Dios. Entonces, de esa promesa sale Salomón. Y del otro pecado que comete, que es el censo, pues imagínense que de ese pecado es que el Señor le da el lugar de la casa. O sea, recuerden que el ángel de Jehová que venía contra Jerusalén y que estaba matando a las personas por esa peste, David lo ve. Y lo ve allí en la era de Ornán, el Jebuseo. Y ustedes recuerdan la historia, cómo él va hacia allá con los ancianos, cómo compra la era para hacer un sacrificio allí. Y es ese mismo lugar que Dios escogió para que David hiciese y construyese su casa, la casa de Dios. Entonces, como los pecados de David, curiosamente, se transforman, se convierten en grandes bendiciones. Es impresionante lo que el Señor hizo con David. David entonces va a representar ese corazón transformado que busca hacer la voluntad de Dios, establecer el reino de Dios. Pero esa etapa en nuestra vida es una etapa de mucha guerra, es una etapa de mucho conflicto, es una etapa de mucha lucha. Y fíjese que David no puede edificar la casa de Dios porque había derramado mucha sangre. Y eso nos indica espiritualmente algo. Mientras nosotros estemos en tanto conflicto, mientras nosotros estemos en tanta lucha espiritual, mientras nosotros tengamos tanta situación interna, no vamos a poder edificar la casa de Dios, o la casa de Dios no se va a poder edificar verdaderamente en nosotros. Tiene que venir entonces ahora Salomón. Salomón toma el lugar de su padre David, Jedidías, que es el verdadero nombre de Salomón, que significa mi hijo amado. Eso significa Jedidías. Y Salomón significa paz. Entonces viene el hombre espiritual, pero es el hombre que ha entrado en el reposo de Dios. Fíjense algo. Por allá Hebreos habla de un reposo, pero el único que puede verdaderamente edificar la casa de Dios es aquel hombre que ha entrado en el reposo, el que ha cesado de sus obras propias y ha entrado verdaderamente en el Espíritu. Eso representa a Salomón. Cesar de las obras. Nosotros vemos a un Salomón que solamente tomó todo lo que le preparó su padre David, que solo tomó lo que Dios le proporcionó. Ya estaba todo. David había dejado organizado hasta los levitas, los cantores. David había hecho todo y ustedes pueden leer Primera de Crónicas
Y allí se van a dar cuenta de eso, cómo David dejó preparado hasta por turnos las familias que iban a dedicarse al servicio del templo. Es que es impresionante. Uno dice, definitivamente David le quemaba la casa de Dios. Y nosotros tenemos que pasar por todas estas etapas hablando espiritualmente. Hablando espiritualmente necesitamos entrar en estas etapas. Ustedes saben que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, hablándole del nuevo nacimiento, Él le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Pero Él le habla de otro nacimiento, es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. O sea, hay dos nacimientos en nosotros. El primero es la regeneración por el Espíritu. Cuando nosotros invocamos al Señor Jesucristo, nosotros nacemos de nuevo y empezamos a ver el reino. Y nosotros podemos ver de lejos todo lo que tenemos en el Señor. Pero otra cosa es que nosotros entremos a poseer todas las cosas que tenemos del reino. Y para eso tenemos que nacer del agua y del Espíritu. El agua en la escritura, el agua siempre nos va a representar la escritura. Cuando nosotros vamos conociendo la escritura y esa escritura va siendo vivificada por el Espíritu, nosotros vamos entrando a tomar posesión del reino. Todas esas cosas que vemos de lejos, ahora las podemos tener, las vamos tomando. Y es ahí donde comenzamos a vivir entonces las etapas del reinado en nuestra vida. Comenzamos con Saúl, que es el hombre natural, cuando todavía reina ese hombre natural. Pero en la medida que vamos avanzando por la palabra y por el Espíritu, vamos siendo transformados. O sea, va a llegar un momento en que Saúl muere, porque Saúl está determinado por el Señor a ser quitado. Su reino tiene que ser quitado. El reinado del viejo hombre está sentenciado a muerte y tiene un fin en nuestra vida. Tiene un fin, tiene un hasta qué. Y en la medida que nosotros vamos avanzando en la vida espiritual, nos vamos a dar cuenta de eso. Llega un momento hasta aquí. Hasta aquí es el hombre natural. Y comienza entonces a reinar David. Antes había ese conflicto, ¿no? Entre David y Saúl. Entre el espiritual y el carnal, ¿no? Ese conflicto entre los dos. Y Saúl quería matar a David. O sea, siempre se levanta la carne a querer matar el hombre espiritual. Y ese conflicto lo vivimos nosotros. Hasta que un día, por mano del Señor, Saúl muere. Hasta que definitivamente Saúl deja de ser para que pueda reinar David. Ese momento va a marcar algo en nuestra vida. Y es cuando nuestro corazón verdaderamente está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a pelear para que Dios sea rey, a conquistar todo territorio de nuestra alma para que reine el Señor y someter todos nuestros enemigos bajo los pies del Señor. Eso va a marcar el reinado el reinado de David. David tiene eso en mente, que sea el Señor el que reine. Cuando un hijo de Dios comienza a ser consciente de eso, que toda su alma tiene que entrar bajo el señorío y el gobierno y que todos esos enemigos tienen que ser sometidos bajo el gobierno de Dios, ese hijo de Dios está entrando o ha entrado bajo la figura del reinado de David. Ese hijo de Dios también va a querer algo.
y es edificar la casa de Dios. Fíjese que antes, en el hombre natural que es Saúl, no está ese deseo, no está ese deseo. De hecho, en el tiempo de reinado de Saúl, el arca estaba por allá en casas. A Saúl ni siquiera le importó dónde estaba el arca. Y es que el hombre natural poco le afecta la presencia de Dios. ¿Dónde está el Señor en cualquier momento? A él no le importa, él sigue adelante con sus planes propios. Pero David sí. Y esa es la etapa donde nosotros entramos a decir, ¿dónde está el Señor en mi vida? Yo quiero que el Señor sea el centro de mi vida. Entonces traemos el arca y la ponemos bien cerquita en nuestra casa, ahí en el patio, y queremos edificar la casa de Dios. Comenzamos a pensar, bueno, el Señor necesita una casa. Primeramente, nosotros, ¿cierto? La traemos al patio de nuestra casa, a esa intimidad, porque era allí donde David se sentaba al frente del arca a cantar, a hacer esos salmos tan hermosos que nosotros tenemos en la Escritura. Allí era donde David podía orar y encontrarse cara a cara con el Señor. Pero después queremos hacer una casa más grande para que otros también vengan. Entonces también queremos ayudar a edificar la casa del Señor. Empezamos a querer trabajar, a querer trabajar en el cuerpo de Cristo, a tener una actividad, a ser usados por el Señor para su casa. Ese es el corazón de David. Pero en el tiempo y en la etapa de David hay mucho conflicto todavía interno, porque nuestra alma tiene que ser convertida y todos esos enemigos que todavía gobiernan, el filisteo, Moab, Edom, eh, todos estos enemigos que finalmente David sometió, tienen que estar vencidos, completamente vencidos. Eso fue lo que hizo David. David los sometió a todos. Cuando David tuvo reposo de sus enemigos, ya era viejo, dice la escritura, y preparó todo para que su hijo Salomón comenzase a reinar. Entonces, cuando ya llega Salomón es porque ha habido esa etapa de transición del hombre que tiene todavía conflicto con su carne, pero que ha aprendido a vencer y a someter todos sus enemigos, a entrar en el completo reposo y gobierno del Espíritu. Porque lo que Salomón va a representar es al hombre espiritual. Y obviamente que nosotros hemos visto que cada uno de estos reyes pues, va a representar al Señor. Como David es un tipo de Cristo y como Salomón es un tipo de Cristo. Y hemos visto el tipo de Cristo en Salomón. ¿Qué dice Germancito? Martica, entonces, pues entiendo, según lo que dices, me corriges si estoy equivocado, que el hombre espiritual en sus inicios, eh, pues se le permite establecer la casa eh, en su interiormente, ¿no? Primero esa casa tiene que ser establecida en su propia vida y posteriormente, cuando la casa es establecida en la vida de un hombre realmente, cuando el reino, por decirlo así, el reino, la iglesia también es establecida en cada uno de nosotros, pues ahí es donde ya entramos realmente en ese reposo, donde somos casa para Dios y donde también se le permite la manifestación externa posteriormente, pero ya a partir de ese reposo pues es lo que estoy como percibiendo así de esa manera, ¿no? Porque pues también se habla mucho, nosotros hoy en día pues tenemos el concepto de iglesia, ¿no? Y cómo realmente pues la iglesia está llamada a dar testimonio afuera, pero pues tiene que haber una revelación en cada uno de nosotros, en nuestro ser interior de lo que realmente es la iglesia, como que la iglesia comienza con Dios y nosotros, con cada uno de nosotros, y cuando yo entiendo eso, pues también comienza el Señor a unir.
todas esos partes, todos esos miembros afuera, y la iglesia comienza entendiendo que sigue siendo espiritual, ¿no? Empieza a tomar un testimonio externo, ¿no? Para, para que se establezca también, pues, para que los demás puedan ver esa obra que el Señor está haciendo de forma externa. Sí, digamos que esto pasa a nivel individual y obviamente que cuando la iglesia entra en los terrenos de la madurez y entra en los terrenos de la conquista, en una etapa más espiritual, pues es una iglesia más eficiente. Porque en la iglesia tenemos diferentes etapas de madurez. Tenemos niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, digámoslo así, si queremos nosotros eh, clasificar, digamos, un poco las edades. Tenemos ese tipo de edades espirituales dentro de la iglesia. Pero digamos que el hermano que va pasando las etapas y va llegando hasta el anciano ya, pues es un hermano que se convierte en un pilar dentro de la casa de Dios. Es un hermano que tiene claro, es un hermano que ya sabe qué tiene que hacer y va a estar dispuesto y va a tener, o sea, ha pasado de Saúl a David, ha tenido la lucha, ha tenido en su corazón realmente la batalla, la conquista, hasta entrar en el reposo que es el gobierno del Espíritu, y ese hermano va a ser mucho más eficiente a la hora de servir al Señor. Entonces, por eso los ancianos, los hermanos que van alcanzando ese nivel de madurez, son los llamados a la edificación de la casa del Señor. No que toda la iglesia no pueda servir en la casa de Dios, todos. De hecho, los ministerios son, el Señor dio esos ministerios para que los santos puedan ser llamados a eso, al servicio a la casa de Dios. La edificación de los santos es para eso, para el servicio a la casa de Dios. Entonces, tenemos que entender eso. Nosotros no podemos saltarnos las etapas y eso es tan importante, mis hermanos. Nadie puede añadir a su estatura un codo. Y si eso es en lo natural, yo por más que quiera ser una mujer alta, pues yo ya tengo una estatura, yo ya aquí ya no paso. La naturaleza me dio una estatura. Y eso es. Y yo no puedo añadirme esa estatura a un codo. El que va a dar el crecimiento siempre es el Señor. Yo no me puedo saltar las etapas. Eso es lo que les quiero decir. Por más que yo no puedo saltar de niño a anciano. No puedo. Yo necesito vivir mis procesos de transformación. ¿Qué es lo importante de lo que nosotros estamos viendo? Es que tengamos los ojos abiertos y tengamos el entendimiento y el conocimiento de esto. El Señor sabe en qué etapa estamos. El Señor es el que sabe qué es lo que está pasando y en qué etapa de nuestra vida espiritual estamos. Pueda que estemos en el reinado de Saúl. Bueno, ya sabemos qué le va a pasar a Saúl. Saúl tiene que morir. Saúl no es el rey que va a permanecer. Tiene que levantarse David en mi corazón, que es el hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces ya conocemos las características del hombre conforme al corazón de Dios. Si esas características están en mí, yo podría decir, estoy en la etapa de David. Ahora, David tiene que avanzar a una etapa mayor, que es Salomón. Y Salomón es el que representa la paz, el reposo. ¿Qué dice Germancito? Pero mira que es importante en la manera que tú lo estás citando, trasladándolo a la iglesia, ¿no? Porque tú hablas de las edades y nosotros también hemos visto que habiendo diversas edades espirituales en la casa del Señor, pues también hay un crecimiento natural espiritual, ¿no? O sea, tiene que haber algo que de forma normal se vaya manifestando, así como en lo natural vamos pasando diferentes etapas, pero sin darnos cuenta, pues biológicamente vamos entrando en otras. Entonces,
el otro día mirando en eso, precisamente en Primera de Juan, creo que hablábamos de eso, como entendiendo que hay un nacimiento espiritual, entendiendo que hay una niñez espiritual, que hay una juventud, pero cómo aún así se puede, lo normal es que vaya habiendo un crecimiento, una madurez se va alcanzando. Entonces, dentro de mi etapa de niño espiritual, puedo alcanzar esa madurez que me va a llevar a qué. Bueno, quiero que se entienda lo que voy a decir, que bueno, como que la camisa me está quedando pequeña y yo ya tengo que crecer y ya tengo que ser un joven espiritual. Exactamente con el joven, ya tengo que ser un adulto, un padre, hasta llegar a ser un anciano. Pero entonces, eso debe ser lo normal en nuestro crecimiento, ¿no? En nuestra vida espiritual, porque es una vida que viene del cielo y que las cosas naturales nos dan ejemplo de eso. Entonces, sí se puede ser útil dentro de la casa, sí se puede ser útil en la iglesia realmente, pero entendiendo este principio y este propósito, porque finalmente pues uno ve en la naturaleza las plantas, hay plantas que unas crecen más rápido que otras, unas dan fruto más rápido que otras, pero finalmente todas en su proceso, independiente de que en uno sea más dilatado que en otro, el propósito es que todas lleguen algún día a dar su fruto. Tal vez uno vea una semilla que se demora años en dar fruto, otra semilla que se demora meses solamente, pero el crecimiento está ahí, el crecimiento está ahí, el crecimiento es establecido por Dios. La misma escritura dice que el que da crecimiento es el Señor. Entonces, esto tiene que ser claro en nosotros. ¿Por qué? Porque aunque sea, el proceso en todos es diferente, pero cada día tiene que haber un avance, aunque sea pequeño. No podemos como estancarnos, no podemos quedarnos en el mismo sitio, dando vueltas en el mismo lugar, porque pues veíamos el otro día que cuando espiritualmente no avanzar, es devolverse. Entonces, pienso que es importante, ¿no? Tal vez pareciera que nos estamos saliendo un poquitico de lo que estamos viendo de David y de, y de Saúl, de todo este reinado, pero tiene que haber una claridad en nosotros, ¿no? Y cada día tiene que haber un avance, eh, en unos de pronto más rápido que en otros, pero bajo ningún, pues no se puede permitir realmente, o no nos podemos permitir nosotros el lujo de estancarnos espiritualmente. Sí, gracias, hermancito. La idea de hacerles este recorrido es entender el propósito de Dios con el pueblo de Israel desde que los sacó de Egipto. Nosotros recordemos que Él es aquí justo en este capítulo 8 al final de la oración de Salomón, Él hace ese recordatorio, cómo los sacaste de la tierra de Egipto hasta este momento. Desde el mismo momento en que el Señor nos saca de Egipto porque nosotros recibimos al Señor, comienza ese proceso en nuestra vida. Y nosotros venimos estudiando todo esto con los hermanos desde que comenzamos a ver el libro de las jornadas. Para los hermanos que están aquí desde hace mucho tiempo, vimos el libro de las jornadas, las 42 jornadas por el desierto. Eh, Vimos en la entrada a la tierra prometida, estudiando el libro de Josué, y luego vimos los reyes, los jueces, luego Ruth, luego Samuel, que es el reinado de estos reyes que estamos viendo, Saúl, David y Salomón, hasta este momento. Y es que este momento, pero yo les decía que este capítulo 8 es tan importante, porque de aquí en adelante, después del capítulo 8, desde el versículo del capítulo 9, más mejor, del versículo 10 en adelante, nosotros vamos a ver más de la vida de Salomón como hombre. Pero hasta aquí, hasta este capítulo 8, nosotros vamos a ver a Salomón como ese imagen de Jesucristo, como ese tipo de Cristo tan claro en la escritura. Entonces es muy importante que hagamos todo este recorrido entendiendo el propósito de Dios, cómo el Señor saca a un hombre de Egipto, allá en el pecado, esclavo de Satanás, y lo saca para que venga a reinar. ¿Y a reinar de qué manera? Porque Salomón nos está mostrando el tipo de reino que Dios tiene para nosotros. Salomón era un rey sabio. Salomón era un rey lleno de riquezas. Salomón era un rey
que lo tenía todo. O sea que ubiquémonos, desde que el Señor nos sacó de Egipto, del mundo, ¿cuál es la meta? Llevarnos hasta Salomón, que está representando al gobierno del Espíritu, a Cristo. Salomón está representando el gobierno de Cristo. Entonces, el Señor quiere y quiso mostrarnos es como un hombre que estaba allá bajo Faraón, Satanás, esclavo, ha sido liberado, ha sido introducido en una tierra prometida. Y ya vimos todo el proceso, el paso por el desierto, por eso todos tenemos que ir al desierto, pasar al desierto, vivir todas esas jornadas, todas esas etapas tienen algo que ver en nuestra vida en cuanto a la revelación. El tiempo de los jueces, qué significaba cada juez, eso lo vimos. Todo eso tiene aplicación en nuestra vida espiritual. Y ahora, ¿cómo se aplica entonces a nosotros las etapas de los reyes? Por lo menos esos 3 primeros reyes, hasta el Señor traernos al cumplimiento total de esa plenitud del reino que está representado por Salomón. Todo lo que hemos leído, las riquezas de Salomón, lo que vamos a seguir leyendo, porque más adelante la Biblia va a mostrar las riquezas de Salomón. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ese tipo de reinado en lo espiritual. ¿Qué representa eso? El reinado de la paz. O sea, no tengo conflicto ya en mi corazón con los enemigos. Ya no, ya los vencí. Ya esos enemigos están sometidos. Ya yo no tengo conflicto. Significa que la sabiduría gobierna mi vida. La sabiduría es la que me gobierna. Significa que ya las riquezas de Cristo están conmigo. El oro, la plata y las piedras preciosas. Eso en el reinado de Salomón era lo que lo distinguía. Eso ya está en mí. El reposo. Salomón era reposado. Por eso tuvo tanto tiempo para tener tantas esposas, porque Salomón no salía a la guerra. Eso no quiere decir que eso se aplique para nosotros, porque ese fue el pecado de Salomón. Sino que ese reposo en nosotros significa que el que gobierna es el Espíritu. Hebreos va a decir que el que no ha cesado de sus obras no ha entrado en el reposo. Nosotros tenemos que entrar en el reposo de Dios y es bajo el gobierno total y absoluto del Espíritu de Dios. Entonces, aquí estamos viendo esa imagen y yo quería hacerles este recorrido para que no perdamos de vista que hemos venido estudiando esto, porque venimos haciendo un recorrido desde hace mucho tiempo para llegar hasta aquí, que es como donde se llega al máximo, al tope, a donde el Señor dice, esto es lo que yo quiero para ustedes. Morar en medio de ustedes, mi casa, y ustedes en Sión, en el monte de Sión, allí mi casa establecida, y ustedes reinando. Pero no reinando de cualquier manera, no, reinando bajo la sombra y bajo la imagen de este reinado, glorioso como el reinado de Salomón, porque no ha habido rey como Salomón sobre la tierra y ni lo habrá. La misma escritura lo dice. Entonces, entendiendo estas figuras, nosotros tenemos que tener ojos abiertos y claros para entender nuestro peregrinaje espiritual. ¿Hacia dónde me lleva el Señor? ¿Qué es lo que está aconteciendo en mi vida? Yo tengo que tener esa visión clara. La tengo que tener. Y que el Señor me permita entender todo esto. Me lo permita entender. Bueno, dicho esto. Rebequita. Buenos días con todos, Dios les bendiga. Una inquietud, Martita, con respecto a lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, una vez estuvimos en una reunión donde estuvo un judío
Y él preguntaba cuál fue el mejor rey de Israel. Y lógicamente mucha gente respondió Salomón. Y para ellos fue el peor rey, porque para ellos, por causa de él, vino la división de Israel. Entonces sí me pregunto, o sea, ¿cómo es esto de que, siendo que fue un rey que tuvo tanta sabiduría, y qué es lo que pasa justamente, dónde es el punto que sucede eso, haciendo relación con nuestra vida? O es que, por eso siempre digo, ¿no? Siempre Dios está ocupado primeramente de nuestro ser y luego de nuestro hacer, porque si no estamos bien tratados en nuestro ser, el reposo puede causar todo esto, ¿no? Entramos en un reposo, pero ¿qué pasa? ¿Estamos muy confiados? ¿O cómo viene el asunto? Porque ya digo, ¿no? O sea, fue realmente el rey que más sabiduría tuvo, porque eso fue lo que pidió a Dios para gobernar. Pero, ¿qué sucedió? Porque él mismo en Eclesiastés dice, pues no seáis demasiado sabios, no sé, ni seas demasiado justo, porque habrás de hacerte daño. Entonces sí me queda esa inquietud, ¿no? O sea, ¿qué pasó en este caso con Salomón? Porque, ya digo, para los judíos no fue el mejor rey. Ellos dicen que fue el peor rey, porque por causa de él vino la división de Israel justamente, y todo esto que se dio, ¿no? Se dividieron las tribus, la casa de Israel se dividió. Entonces, esa sería mi inquietud, Martita. Ok, Rebequita. Bueno, realmente nosotros tenemos que separar el tipo que representa a Salomón del mismo Salomón. El tipo que representa a Salomón, y hasta aquí, hasta donde nosotros estamos estudiando, hasta el capítulo 8, nosotros vemos a un Salomón ajustado completamente al tipo, a lo que él representa y a lo que el Señor quiso dejarnos escrito para nuestro provecho. Porque hay un mensaje espiritual en la vida de Salomón para nosotros. Por eso lo estamos estudiando de esta manera. Hasta aquí la fidelidad de Salomón, ¿cierto? Y como tipo se cumple perfectamente porque él está representando a alguien, y es al Señor Jesucristo, que es el verdadero hijo de David. Pero tenemos que separarlo del hombre Salomón. Y como el hombre Salomón sí, y creo que no solo los judíos, sino muchos siervos de Dios concuerdan en que tal vez fue el peor rey de Israel, pues por todo lo que le aconteció a Salomón. Teniéndolo todo, vino hasta apostatar Salomón, porque Salomón apostató de una manera terrible. Entonces, queda en la escritura esas dos, una del tipo de Cristo, la enseñanza espiritual, y la otra nos queda como advertencia, la vida de Salomón, de hasta dónde se puede caer. Nos queda Salomón entonces como una advertencia, porque él era hombre. Y como hombre no puede representar perfectamente al Señor Jesús. En un aspecto le va a representar, pero perfecto solamente Cristo. Por eso Él es imperfecto, Él es una sombra, digamos, imperfecta del Señor. Hasta cierto punto le representa, pero no va a ser el Hijo perfecto de Dios. Por eso tenemos la imperfección de Salomón. ¿Qué dice el hermano Germán? Bueno, me parece que es importante lo que plantea la hermana Rebeca. Y yo pensaría que es importante también que nosotros tengamos claro en la forma en que el Señor nos constituyó a nosotros, ¿no? La Escritura dice que espíritu, alma y cuerpo. Y, y pues nosotros, yo pienso que el reposo está llamado es para el alma, ¿no? Que el reposo es a que el alma confíe y obedezca, porque la hermana decía que entonces puede haber un peligro grave cuando entramos en ese reposo y nos vamos a descuidar y vamos a caer. Entonces es entender que el alma está llamada a entrar en ese reposo, pero el espíritu obra, el espíritu tiene un permanente caminar, un permanente mover,
porque el mismo Señor dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en la misma escritura nos dice que el Señor intercede por nosotros, que el Señor está intercediendo por nosotros en el cielo. Entonces, es entender que en el Espíritu hay un permanente mover nuestro, pero que eso solamente es en esa comunión y en esa dependencia con el Espíritu de Dios, con esa comunión con el Señor, pero que nuestra alma es la que está llamada a entrar en ese reposo. Entonces, cuando yo entiendo eso, pues yo voy a andar en el Espíritu y mi alma se va a sujetar al Espíritu, mi alma está llamada, es como les digo, a creer y a obedecer. Y la palabra dice que si nosotros andamos de esta manera, pues nosotros no vamos a caer. Entonces, me parece que es valiosa la pregunta, pero entonces también es bueno que nosotros tengamos claro que el enfoque que el Señor le da a lo que realmente somos nosotros. Aquí dijo ella algo muy importante, no es lo que hagamos, sino lo que somos. Y cuando sabemos qué es lo que somos, pues también sabemos qué es lo que está pasando realmente en nosotros y cuál es el enfoque que el Señor le da a todas estas cosas. Gracias, hermancito. ¿Y el hermano Alex? Sí, pienso que lo que dice Rebeca es importante porque nos llama a todos a tener en cuenta siempre lo que el Señor nos habla y como las sombras, ¿no? Porque pienso que cuando nosotros leímos acerca de Juan el Bautista, que llega Jesús a decir que es el más grande de los profetas, que de los que rompen vientre ninguno, como Juan no dirían, no, pero sí, en el Antiguo Testamento están profetas mucho más grandes, cuando uno ve a un Elías, cuando ve a todos estos grandes profetas que hicieron tantas proezas, uno dirá, pues, Juan quedó corto porque no fue tan grande. Pero ahorita que en el Espíritu sí sabemos las palabras de Jesús, pues y sabemos que no hay elitismo porque hayan sido familia, sino que simplemente el Señor nos dice que ese fue el último profeta que introdujo a esta realidad que era Él, llamando al arrepentimiento y hablándonos del reino. Entonces sí es bueno, porque lo que nos dice Rebeca es la realidad judía, ¿no? De, si no pudieron ver a Cristo, pues cómo van a ver en esas sombras lo que estos hombres representan. Entonces pienso que sí es muy importante lo que habló Rebeca y lo que complementó Germán para que lo tengamos en cuenta. Amén. Esta parte del reposo, yo creo que nos queda claro que el reposo es una persona, es el Señor Jesucristo, en el caso nuestro, hablando de ese tipo. El Señor es el Señor del día del reposo, hablando que Él es el Señor del reposo. Cuando nosotros entramos en Cristo, pues estamos en el reposo. Lo que significa el reinado de Salomón es Cristo reinando en mí. Si Cristo está reinando completamente en mí, entonces yo estoy en un reposo. Si yo permanezco bajo el reinado del Cristo permanentemente, no hay problema conmigo. Yo no tengo que tener miedo de caer. Pero siempre vamos a tener ese peligro de caer de allí. Caemos del reposo cuando caemos a la carne nuevamente y nosotros tenemos esas dos opciones. Por eso tenemos que guardarnos y tenemos que tener esa vida de dedicación y de consagración. De hecho, eso es lo que vamos a seguir estudiando en el final de este capítulo y en el comienzo del capítulo 9, porque siempre va a haber esa advertencia del Señor. Y eso es lo que viene justamente. Quiero que para estudiar esa parte nos vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Es lo mismo que está allí al final del capítulo 8 de Primera de Reyes, pero Crónicas es mucho más amplio. Va a tener una explicación mucho más completa y creo que de allí podemos sacar mucho más, nos podemos alimentar más de este pasaje para entender. Entonces vámonos aquí a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Por ahí está Anita, sí. Anita, ¿nos puede ayudar con la lectura? Sí, Martica. Vamos a 7. Sí, 7. Del versículo 1 a el 11, del 1 al 11. Bueno, Martica. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa.
Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. También los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Amén. Amén. Bueno, aquí vamos a ver el final entonces de ese capítulo 8, pero un poquito más ampliado. Sabemos que cuando Salomón terminó de orar, dice que descendió fuego del cielo y consumió los holocaustos y todas las víctimas que estaban allí. Y la gloria de Jehová llenó el templo, de modo que ni los sacerdotes podían entrar a la casa. Allí terminamos la semana pasada. Vimos cómo ese fuego se encendió. Esto ya había pasado. Recordemos que cuando fue consagrado el tabernáculo, también el Señor prendió el fuego. Ese primer fuego que se prendió en el altar de ese tabernáculo fue prendido por el Señor con fuego del cielo y nunca se apagó. O sea, no se podía dejar apagar, supuestamente, ¿no? No se podía dejar apagar ese fuego. Hasta la edificación del templo, de la casa de Salomón, el Señor vuelve y dice, bueno, estoy agradado de este lugar, estoy en este lugar, estoy agradada de las víctimas y de lo que se está haciendo aquí. Y el fuego era como la señal de aprobación de Dios. Entonces, esto mismo pasó. Este fuego se encendió. Los sacerdotes no tuvieron que encender el altar del sacrificio para las ofrendas, sino que el mismo Señor lo encendió. Este fuego no se volvió a apagar, porque recuerden que los sacerdotes y los levitas tenían turnos para no dejar apagar este fuego. Ellos tenían que sacrificar, había un holocausto continuo, ¿recuerdan? Uno en la mañana, uno en la tarde y en la noche ellos tenían que velar por ese fuego. Y eso representa algo espiritual. Hace 8 días hablábamos de esa parte, ¿no? Cómo nosotros tenemos que velar para que el fuego del Señor, que Él ya encendió en nosotros, no se apague. Y esa es la labor de levitas y sacerdocio que nosotros hacemos. Nosotros a veces vemos los levitas y los sacerdotes como allá en el antiguo pacto, pero nosotros tenemos una labor de sacerdocio y de levitas que es no dejar apagar ese fuego interior que el Espíritu Santo trajo. Lo encendió Él, nosotros tenemos que avivarlo. ¿Cómo? Con los ejercicios espirituales. Usted y yo sabemos cómo avivar el fuego de Dios. En la oración, la alabanza, la lectura de la Escritura, la comunión con los santos. Todos estos ejercicios que nosotros hacemos como cuerpo, como iglesia, digamos que representan como los ritos del antiguo pacto para que nosotros tengamos ese fuego avivado.
Dice que cuando todos vieron eso, dice que todo Israel se vio descender el fuego. Imagínense eso. ¡Wow! Fue algo visible, como cuando cae un meteorito hacia la tierra. Eso se encendió. Ante esa señal, pues tremendo. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Se postraron. Cuando uno ve el fuego de Dios, tiene que postrarse, mis hermanos. Postración es humillación. Dice que ellos pusieron su rostro en el pavimento. Ellos pusieron el rostro allí en el pavimento diciendo, no les quedó más que decir, sino porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ese fuego en nuestro interior nos va a llevar a postración, humillación. Recordemos que la palabra humillación viene de humus, y humus es tierra. O sea, rostro en tierra. Nada de altivez, nada de arrogancia. Yo estoy delante del Dios de Israel. ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que hacer? Estar humillado. Mis hermanos, nosotros vemos eso tan natural, tan pasó por allá. Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer todo el tiempo? Nuestras altiveces no deberían estar. Si ese fuego está, si nosotros vemos que el Señor está allí, dentro de nosotros, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo es humillarnos, rostro en tierra. Yo no soy nada, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Yo no sé si ustedes han leído el Salmo 136, si hay otro salmo que solamente habla de esto. Alabad al Señor porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y dice tal cosa, porque Él tal cosa y su misericordia es para siempre. O sea, todo ese salmo no dice sino eso. Y a eso vamos a llegar. Exactamente, mi hermana, lo que estuvimos viendo anoche, Proscuneo. Humillación. Humillación. Sin humildad, bienaventurados los que son humildes, ¿no? De espíritu. Los pobres de espíritu, que equivale a eso. A los que están humillados, reconociendo que hay un Dios grande y misericordioso. Dice que entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Mire, la cantidad de víctimas que sacrificaron es impresionante. Dice que 22,000 bueyes, ¿usted se imagina eso? La sangre que corría por ese altar. Sacrificaron 120,000 ovejas. Es impresionante. Dice, los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, o sea, todo estaba en ese orden del Señor. El Señor estaba agradado. Los sacerdotes tienen esa función, los levitas, nosotros tenemos esa función sacerdotal, haciendo sacrificios al Señor. ¿Cuáles son los sacrificios del nuevo pacto? ¿Qué es lo que ama el Señor? Según lo que dice por allá, creo que es Jeremías, mis hermanos. El corazón contrito y humillado. Exactamente. Ese es nuestro sacrificio diario. Usted es un sacerdote, usted es un levita y yo también. En este templo, en esta casa del Señor, tiene que haber ese sacrificio diario, mis hermanos, diario. Recordar a nuestro Señor Jesucristo que se humilló hasta la muerte. Y tal como Él se humilló hasta la muerte, yo me humillo hasta la muerte. Y le digo, Señor, no yo, gobierna tú. Porque cuando yo le cedo el gobierno al Señor, me estoy humillando. Estoy humillándome hasta lo sumo. Cuando yo me declaro incapaz, y entonces estoy ejerciendo mi ministerio de sacerdocio. Todos somos sacerdotes, ¿no? Somos un reino de sacerdotes. Hombres y mujeres. En el nuevo pacto eso no tiene discriminación. En el antiguo pacto solo eran varones. Ahora también las mujeres estamos incluidas en el nuevo pacto, en el sacerdocio. Tenemos ese privilegio. Mire, los sacerdotes estaban cumpliendo su labor, qué hermoso, con los instrumentos de música de Jehová, o sea, estaban alabando al Señor, los cuales habían hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. David había dejado los instrumentos preparados, mis hermanos.
La alabanza. ¿Qué está buscando el Señor? Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando el corazón nuestro es como el de David, entonces están preparadas todas las cosas para una verdadera alabanza. Señor, porque para siempre es tu misericordia, un corazón de adorador. Ese es David en nosotros. Ese adorador, ese que reconoce al Señor con salmos y cánticos, como dice el apóstol Pablo por allá, que en eso pensad, ¿cierto? En estar ocupados en nuestra mente cantando salmos y himnos, estar orando al Señor. Nosotros somos un altar encendido diario. Esa debe ser nuestra ocupación. No estar cargados todos los días con los mismos pensamientos, con las preocupaciones, con las distracciones. Nosotros tenemos como casa de Dios un trabajo que hacer. Como casa de Dios, individual y corporativamente, tenemos un trabajo que hacer. Y es lo que está aquí en la palabra como una fotografía de lo que nosotros vivimos espiritualmente. Y dice, cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. ¡Qué maravilloso! Estaban felices. Ustedes saben que las trompetas anuncian siempre la palabra de Dios. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos, porque eran tantas las ofrendas que no cabían en el altar. O sea, él tuvo que consagrar una parte del atrio para poner allí las ofrendas porque en el altar no cabían, eran muchísimas. Dice, entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Egipto. O sea, eso, todo Israel comprendía ya todo lo que David había conquistado. Recuerden, allá, casi con la frontera con Egipto, hasta arriba, hasta Siria, en las fronteras con Babilonia, hasta allá, hasta el río Éufrates. Todo eso comprendía Israel. O sea, como que Salomón está diciendo aquí como desde el sur hasta el norte, toda esa congregación llamó Salomón a celebrar la fiesta. 7 días, la fiesta de los tabernáculos, pero curiosamente Salomón extendió esta fiesta por 7 días más. ¿Usted se imagina? Si 7 días es el tiempo prudente y es un periodo perfecto, porque eso representa el número 7. Salomón extiende 7, ¿cómo sería el gozo? 7 días más de fiesta. Imagínense sostener esta cantidad de gente durante 7 días, porque el rey fue el que proporcionó todo esto para que la gente estuviera allí bien, que no les faltara nada, solamente gozosos, celebrando y celebrando y celebrando al Señor. Eso fue lo que ellos hicieron por 14 días. Al 8º día hicieron solemne asamblea, o sea, después de los 7 días de la fiesta, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes 7º envió el pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Mire, cuando las cosas están marchando bien, cuando hay esa consagración del pueblo, cuando hay esa dedicación, cuando el sacerdocio, cuando el rey está en su lugar, cuando el sacerdocio está ejerciendo su ministerio, cuando todo está en esa perfección y en esa armonía, ¿qué puede faltar? El gozo no va a faltar. El gozo está allí. Y la gente se fue feliz, feliz. Es como el gozo que nosotros experimentamos cuando tenemos nuestras asambleas o cuando tenemos los campamentos, que nos reunimos con todos los hermanos y nos vemos y somos animados y llegamos como con un fuego y como con una cosa especial en nuestro corazón. Cuando nos congregamos, eso pasa. El gozo de Dios está en nuestro corazón y la gente se fue feliz. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Claro, porque Salomón primero edificó la casa de Dios en ese orden. La prioridad fue la casa de Dios y luego edificó su propia casa, y nosotros ya vimos que él hizo
otras propiedades para él, hasta para la hija de Faraón hizo una casa, y todas eran majestuosas, yo me las imagino, porque pues se demoró más construyendo sus propiedades que la misma casa de Dios, pero no por eso la casa de Dios no tuvo el cuidado y no tuvo el empeño y la perfección que se merecía. Entonces, hasta aquí vimos que Salomón cumple como tipo de Cristo lo que ya vimos. Él es el que edificó la casa de Dios, como Cristo mismo edifica la casa de Dios. Y lo vamos a dejar como tipo, Salomón lo cumplió perfectamente. Como hombre, no. Como hombre falló. Y en la segunda parte de este capítulo 7, allá en Primera de Reyes, sería ya el capítulo 9, hay una segunda aparición de Salomón, perdón, de Dios a Salomón, y así comienza la escritura aquí en el versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Cuánto tiempo pasó después de esto? No se sabe. Solo la palabra dice que se le apareció a Salomón. Pudo haber sido prontamente o pudo haber pasado un año o años, no se sabe. Pero sí tuvo Salomón una segunda aparición de parte de Dios. Recordemos que él se le apareció antes a Salomón en sueños, cuando le dio sabiduría. Entonces aquí se le aparece por segunda vez. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense esto, es curioso que el Señor le diga, bueno, el fuego fue garantía de que el Señor estaba satisfecho y él iba a morar en esa casa. De hecho, cuando la gloria llenó el templo, pues sabían que la presencia de Dios estaba allí. Pero él estaba ratificando, el Señor, a Salomón, que él había escuchado esa oración, la oración que ya estudiamos en el capítulo 8 de Primera de Reyes. El Señor escuchó esa oración y le confirmó: y yo he elegido para mí este lugar, esta casa, yo voy a estar allí. Primero dice, casa de sacrificio, sí, porque antes de que el Señor esté en algún lugar, tiene que haber sacrificio. Por eso Cristo tiene que estar en cada corazón, porque si no, la presencia de Dios no va a estar en esa persona. Muchos buscan a Dios, pero niegan a Cristo. Sin Cristo no hay la gloria de Dios. Y entonces el Señor dice, si pasare algo, si yo cerrare los cielos, nosotros sabemos que cuando se cerraba el cielo y no había lluvia era porque había juicio. ¿Por causa de qué? Del pecado. Si habían plagas como las langostas que consumían la tierra, pues, y si él mandaba pestilencia, era porque había pecado. Nosotros ya vimos eso en la oración de Salomón. Y todo eso estaba ligado con el corazón. Y el Señor le da una promesa a Salomón. Y le dice, pero mire, yo soy misericordioso. De eso así terminan ellos adorando al Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Yo les voy a dar otro chance. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren. El Señor está dando una salida al pecado, porque el Señor sabe de nuestra debilidad, y aún conocía la debilidad de Salomón. ¿O acaso el Señor no conocía lo que iba a pasar con Salomón? Ya lo conocía. Y le está anticipando la solución y la respuesta al desvarío, al pecado, a la infidelidad con el Señor. Yo lo que veo aquí en este pasaje es pura misericordia de Dios, porque ante un pueblo infiel, el Señor está diciendo, yo permanezco fiel. Pero hay una condición, o sea, si mi pueblo
Si es verdaderamente mi pueblo, el que verdaderamente invoca mi nombre, pues tiene que pasar algo. Primero tiene que ese pueblo orar. Ahí dice, y oraren. En primer lugar, tiene que haber oración. En segundo lugar, tiene que buscar mi rostro. Buscar el rostro de Dios significa intimidad. Venir verdaderamente intimidad conmigo. Y tercero, no solo basta que ore y que tenga intimidad conmigo, sino que también tiene que convertirse, o sea, tiene que dar una transformación de sus malos caminos. Si aquel que peca cumple con estos 3 requisitos, dice el Señor, yo me comprometo a oírlo aquí desde los cielos y yo voy a perdonar sus pecados y yo sanaré su tierra. Eso está para nosotros hoy, mis hermanos. Eso está para nosotros hoy. ¿Qué dice Germancito? Este versículo es importantísimo, ¿no? Porque yo no sé si ustedes recuerdan, mis hermanos, que durante la pandemia este versículo estaba en boca de todo el mundo, creyentes, no creyentes, mucha gente los compartía por versículos de WhatsApp y eso era pues una cosa tremenda. Pero ahí en lo que está resumiendo Martica en estos 3 puntos vemos que realmente tiene que haber tiene que causar algo, ¿no? Tiene que provocar algo y cuando es realmente el pueblo de Dios el que está invocando eso, incluso pues si no es pueblo de Dios, pues también decía Martica que tiene que haber un sacrificio de sangre. Y ahorita leíamos que hablaba que 22,000 bueyes, todo eso. Entonces, qué bueno saber que la sangre de Cristo suple todos esos sacrificios, que es tan valiosa la sangre de Cristo que reemplaza todos los sacrificios que se hicieron en ese Antiguo Testamento. Ahí solamente cita un día donde se hizo eso. Quién sabe cuántos sacrificios se hicieron durante ese periodo antes de que el Señor viniera, pero que la sangre de Cristo es suficiente, ¿no? Entonces, es para meditar realmente. Nosotros que somos pueblo de Dios, pues hay una promesa de Dios en esto cuando vienen esas circunstancias y estos juicios, pero realmente también tiene que pasar algo en nosotros y hay una responsabilidad en nosotros para que estas promesas se cumplan. Esto se activa en la medida en que el pueblo está dispuesto a orar, a buscar el rostro del Señor y realmente a convertirse. Si Dios nos está mostrando la condición en la que estamos y persistimos en ella, entonces pues no es un verdadero arrepentimiento y porque vuelvo y digo, mucha gente lo hizo y mucha gente compartía este versículo, pero pues sin entender realmente, sin el Espíritu, y vemos cómo el Señor en su misericordia pues ha ido controlando esta pandemia, pero el desenfreno cada vez es mayor. Es verdad, sí me hiciste acuerdo que ese versículo se usaba mucho en el tiempo de la pandemia. Muchas gracias, hermancito. Rebequita. Sí, y justamente con todo lo que se ha hablado, ¿no? Yo veo aquí, por ejemplo, que lo que siempre nos extraña, ¿no? ¿Cómo es que el pueblo de Israel veía tantas manifestaciones de Dios? Justamente esto mismo, ¿no? Cuando consagran la casa, se hace presente, la presencia de Dios se hace presente, ¿no? Y fueron testigos de tantas cosas Israel, ¿no? De cómo Dios se manifestaba con ellos y cómo es que a pesar de eso el pueblo seguía en desobediencia y siempre tenía que estarle hablando de esto el Señor, ¿no? Y lo que justamente en este versículo que habla Germancito, que sí, que muchos reflexionaron sobre esto en el tiempo de la pandemia, pero curiosamente habla de su pueblo, ¿no? Sí, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces vemos que tenemos tanta responsabilidad en eso y habla de su pueblo si se volviese de sus pecados. Entonces yo, analizando esto, digo, de verdad lo que sucede y con nosotros igual corremos ese riesgo de que empezamos a experimentar esa nueva vida, empezamos a experimentar lo que es vivir en el Espíritu, empezamos a experimentar ese poder de Dios, esa transformación. Pero ¿qué sucede? Yo creo que el punto donde
donde quizá no nos empezamos a dar cuenta y puede uno empezar a deslizarse, es que empezamos a perder el temor de Dios. ¿Y por qué? Porque es como cuando ahora, por ejemplo, yo veo en las nuevas generaciones, antes el respeto a los padres era tal que nosotros jamás tratamos de tú a ese extremo era, ¿no? Que nosotros jamás tratamos incluso de tú a nuestros papás. El respeto era tal que los respetábamos tanto, era un respeto tal que, bueno, solo con la mirada a veces ya nosotros estábamos en orden, ¿no? Y ahora vemos que a los papás se les trata de tú, de ti, a veces los hijos ya parecen los papás de los papás, no importa, como dice la palabra mismo, ¿no? En el tiempo postrero, hijos desobedientes a los padres, los padres matarán a los hijos, hijos a los padres. Entonces yo sí pienso que el punto está en cuánto conservamos el temor de Dios y es ese temor reverente, ¿no? Ese temor de decir, wow, soy su hijo, pero en medio de todo esa confianza que empiezo a tener tanto cuidado de eso porque claro, aquí como en la escritura mismo dice, ¿no? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y vemos que todo lo que estamos viviendo ahora justamente es porque el hombre ha perdido totalmente el temor de Dios. Ahora hay burladores, se burlan de las cosas de Dios, se hace bromas de las cosas de Dios. Entonces yo sí pienso que ese es un punto clave, o sea, el temor de Dios, ese temor reverente, ese saber que a pesar de que yo voy avanzando y puedo ver cuánta manifestación de Dios en mí, pero que ese temor se mantenga en el sentido de que no de miedo, ¿no? Sino de ese temor reverente y que el mismo amor que tenemos por el Señor nos hace mantener justamente ese temor. Ok, muchas gracias, Rebequita. Alecito y luego Germancito. Sí, le hago, Germancito, le hace usted que levantó la mano primero, mi hermano. Bueno, no me demoro mucho. Es que Rebequita dijo algo muy importante, como un pueblo de Dios, porque sabemos que Israel también es pueblo de Dios, pero como un pueblo de Dios que está viendo todas estas manifestaciones, todas estas señales, y al final cae en una condición de esas rechazando la bendición y el cumplimiento de todas las promesas que es Cristo. Entonces, eso también es para meditarlo realmente, ¿no? Porque sabemos que Israel también es la sombra natural de lo que es el pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces, ahí vemos realmente que las señales externas, como dice el Señor, pues son para los incrédulos. Pero cómo realmente nosotros como pueblo de Dios, ya teniendo la vida del Señor en nosotros, cuando no hay una disposición a que la manifestación de Dios comience en nosotros mismos, a que el poder del reino se establezca primero en nosotros mismos, pues cómo las cosas externas van a causar sorpresa, admiración, bueno, tantas cosas pueden provocar reacciones, pero eso no cambia en nada la condición de un corazón. Cuánto se sorprendía Israel en lo natural de ver todas estas cosas, pero es mucho más fácil querer la manifestación del poder afuera que permitir que el reino se establezca adentro. Entonces eso es algo que está ahí también para la iglesia, ¿no? Es entender que por más que el Señor haga cosas afuera, si nosotros no permitimos que el verdadero poder de Dios para transformar vidas que está en nosotros se manifieste primero en nosotros, pues nosotros podemos caer en la misma condición del Israel natural. Gracias, Germancito y Alecito. Sí, va en el mismo orden de lo que está estableciendo Germán, porque pienso que sí es como repetitivo lo que el Espíritu Santo ha venido mostrándonos en los últimos tiempos y cómo tomamos de pronto las cosas que el Señor nos está hablando y las queremos como terrenalizar. Esa palabra pues la usamos ayer mucho sábado, ayer que estuvimos reunidos, como nosotros
hay esa tendencia de nuestra alma a tomar lo que viene de arriba y tratar de adaptarlo a lo de acá abajo. Yo creo que no podemos perder el hilo de lo que el Señor nos ha venido mostrando y ahí estamos viendo en todos los pasajes que hemos tomado de Primera de Reyes, de Crónicas y de Samuel, que aquí se está dando el evento de la presencia de Jehová en ese templo puesto en el corazón de David y ejecutado por Salomón. Y entonces ahora nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es la aplicación a esta realidad ahora? Pues es la misma. ¿Cómo se puede establecer la presencia del Señor en cada uno de nosotros? Allá veíamos esos sacrificios tenaces, o sea, esa cantidad de bueyes, esa cantidad de ovejas, pero pienso que es lo que el Señor nos dice ahora en el Nuevo Testamento, que son esos sacrificios vivos que se deben dar ahora en nosotros para que la presencia del Señor pueda ser establecida en cada uno de sus hijos y de forma corporativa. Pero a nosotros nos queda fácil, y lo que decía Germán ahora es cierto, cómo en la pandemia y cómo en muchas situaciones nosotros adaptamos eso que viene de arriba del Señor para algo que está acá en el plano natural, donde sabemos que pues va a ser como un resultado, una resultante de la misericordia de Dios, que puede ordenar muchas cosas abajo, pero realmente esto que el Señor nos está mostrando es para que se establezca la vida de su Hijo en cada uno de nosotros. Entonces, no sé, mis hermanos, si me hago entender respecto de eso. Gracias, Alecito. La hermana Luz. Sí, hermanos, de pronto también relacionado con lo que están diciendo los hermanos, me ha quedado dando vueltas un poquito este versículo. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, lo que la hermana nos estaba como recapitulando y volviendo a repasar de las etapas del hombre espiritual en los 3 reyes, como la gloria de Jehová cuando llena toda la casa no admite más nada. Entonces, me parece que así va a ser el proceso que se va viendo en nosotros. Y allá es donde debemos apuntar, ¿cierto? Que es un proceso y que no sabemos, bueno, todo su desarrollo, pero que la gloria del Señor, la vida de Cristo en nosotros, llene todo, que no se admite ya nada más de la vieja naturaleza, nada más de nosotros como nosotros mismos, sino que la gloria del Señor, su Hijo, llene todo en nosotros. Me parece que es como una parte que se relaciona con lo que hemos venido hablando. Amén, Luz, amén. Así es. Cuando la gloria del Señor llena esta casa, ya no hay nada. Y eso es lo que nosotros debemos buscar como individuos y también como iglesia corporativa. La solución para el mundo, como dice Rebequita, pues que todo está como tan trastocado, es eso, un hijo lleno de la gloria de Dios, que ha entrado en el reposo, Salomón, ha entrado en el Espíritu, que ya Dios habita en él, la casa está construida, está perfecta, hay morada perfecta de Dios, donde Dios dice, aquí voy a estar, estoy complacido. Eso tenemos que ser nosotros para el mundo, predicar un evangelio, con actos, con acciones, con palabras, de verdad. Que aquel que nos vea diga, este es un verdadero hijo de Dios. Que nosotros podamos llevar a donde quiera que vayamos el arca y establecer el reino de Dios en todo lugar, como David. Avanzamos, gracias a los hermanos por los comentarios. Avanzando un poquito para terminar entonces esta última parte del capítulo 8, 7 de aquí de Segunda de Crónicas, mis hermanos, dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, fíjense que el Señor todavía está colocando una condicional, y es igual para nosotros, hermanos, no quiere decir que ya tenemos todo y que porque tenemos todo estamos firmes y vamos a dejar. El mismo apóstol Pablo decía, golpeo mi cuerpo, decía, porque no sea que, y lo pongo en servidumbre, porque no sea que yo viniendo a ser heraldo para muchos venga a ser descalificado. El mismo apóstol Pablo dice, yo soy un apóstol,
y yo soy heraldo para muchos, estoy animando a muchos, estoy llevando el evangelio a muchos, pero yo estoy también en peligro, porque tengo carne y tengo que golpear este cuerpo y ponerlo en servidumbre, humillarlo para no caer. Esa es la clave para no caer. No confiarnos, para eso está la cruz que nos ha sido dada, la cruz subjetiva. Los que hemos hecho el discipulado entendemos. La objetiva es la del Señor, la subjetiva es la nuestra, la que tenemos que llevar todos los días para darle muerte junto con Cristo en la cruz, llevar ese viejo hombre y mantenerlo allí crucificado. ¿Por qué? Porque estamos en peligro. El Señor le está advirtiendo esto a Salomón. Le dice, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. O sea, el Señor le está llamando la atención a Salomón ahora como hombre. Le está diciendo, también quiero hacer este pacto contigo si tú permaneces en la misma condición que David tu padre permaneció conmigo, con ese corazón. Dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraseis, aquí está el celo de Dios. Dice, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Ay, hermanos, una amonestación, una advertencia. ¿Qué pasa? ¿Será que esa idolatría que a veces nosotros pensamos que es ir a arrodillarnos ante una imagen, ¿no? Y no puede haber idolatría en nuestra vida? Con toda seguridad que sí. Y tenemos que ser cuidadosos de esto. Si se ha levantado, se está levantando un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello a lo que yo me rindo. Un ídolo es aquello de lo cual yo estoy dependiendo. Un ídolo es aquello a lo cual yo estoy rindiéndole culto. Y culto es dedicación. Estoy colocando mi corazón en eso. Eso es un ídolo. Que el Señor nos ayude a meditar. ¿Qué posibles ídolos puede haber por ahí en nuestra vida? Porque tienen que ser derribados. El Señor es un Dios celoso, muy celoso. Dice, yo os arrancaré de la tierra. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla, escarnio de todos los pueblos. ¿Sí puede pasar esto en un hijo de Dios? Pueda que la casa del Señor, que somos nosotros mismos, sea mancillada y sea vituperada por causa del pecado y de la idolatría, si caemos en esto. Si ha pasado, sí ha pasado. Y que se convierta en burla de otros, sí. Y este no es que era muy cristiano, muy creyente, que tenía un Dios y que mire cómo le iba y ahora, mire su vida, es un desastre. Nos puede pasar, nos puede pasar. Y todo el que pasare dirá, dice, ¿por qué ha hecho Jehová así? Jehová a esta tierra y a esta casa. El Señor no es injusto. Mire que antes de esto Él deja un llamado de atención y deja una puerta de salida. En el versículo 14, cuando Él dice, si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, buscare mi rostro, lloraren. O sea, Él deja primero una puerta de salida y después les deja esta advertencia. Porque vamos a hacer escarnio. Y los demás van a decir, pero bueno, y este no es que muy cristiano y vea. Es diferente que usted y yo suframos por causa de la obra de la cruz en nuestra vida, con sufrimientos que el Señor permita traer a nuestra vida, a que suframos como malhechores, como dice por allá el apóstol Pedro, por causa del pecado y nuestra idolatría. Eso es diferente. Porque vamos a ser escarnecidos y vamos a ser vituperados y vamos a ser entonces un testimonio al mundo que no es agradable. Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos
y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Y esto es casi que profético, o mejor profético para Salomón, que más adelante vamos a ver el Salomón hombre, que fue el infiel, el idólatra, y que a raíz de eso el reinado se dividió y que todo desembocó después en una idolatría tremenda, por lo cual fue llevado al cautiverio Israel. Primero las 10 tribus por Asiria, finalmente las 2 últimas tribus por Babilonia. Y esta casa fue totalmente arrasada. O sea que había una advertencia de parte de Dios. El Señor siempre nos advierte, mis hermanos, siempre nos advierte. Y la advertencia también tenemos que tomarla nosotros hoy, porque lo que está escrito aquí, como dice el apóstol Pablo, está escrito para advertencia nuestra. O sea que nosotros sabemos que tenemos todas las promesas de Dios. Tenemos una puerta de salida, como es el versículo 14, antes de que pueda pasar en nosotros la debacle. Y no es que tengamos que tener miedo de estar cuidando, ay, que es que esto me va a pasar. No, mis hermanos, lo que tenemos que cuidar es nuestro corazón. ¿Dónde tenemos nuestro corazón? La fidelidad al Dios que nos ha amado, al Dios que nos llamó y nos salvó. Eso sí tenemos nosotros que estar cuidando. Por eso el apóstol decía, velad, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. No porque la fuéramos a perder, sino porque pudiésemos nosotros en nuestra carnalidad echar a perder esa obra del Señor. Ahí es donde el Señor nos está llamando la atención. ¿Para Israel fue así? Sí, hasta hoy. Hasta hoy esa casa es escarnio. Los judíos no tienen casa de Dios. ¿Qué hay allá? Una mezquita, en lo que era el templo de Salomón. En esa explanada del templo, allá arriba, hay una mezquita, la mezquita de Omar, de los musulmanes. Y aunque ellos procuren quitar eso y para reedificar otra vez casa de Dios, no lo van a lograr, desde lo que yo pienso. Porque la verdadera casa de Dios ya fue edificada. Porque el verdadero sacrificio de Dios ya fue hecho. Y ellos tienen que entrar ahora en este nuevo pacto. Entonces cuidemos, mis hermanos, cuidemos esta casa, que es usted, que soy yo, y que todos hacemos esa gran casa del Señor, para que Él, como decía la hermana Luz, para que su gloria no abandone esta casa. Ustedes sabían que el profeta Ezequiel profetizó cuando la gloria de Dios se fue de la casa. Eso está en la escritura. La gloria del Dios de Israel abandonó el templo por causa de la idolatría de ellos. Que no pase lo mismo con nosotros, mis hermanos. Usted y yo tenemos la gloria de Dios habitando en nosotros. Y que no pase eso, que por causa de nuestra idolatría y nuestra infidelidad con el Señor, esa gloria se vaya. Si algo tenemos que cuidar es esa presencia del Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque hay una amonestación para eso, una advertencia. Aquí está. ¿Nos puede pasar lo mismo? Sí, nos puede pasar lo mismo. ¿Ya tenemos todo seguro? Sí, en Cristo está todo seguro. Pero la parte del pacto que nos corresponde a nosotros, porque un pacto se hace entre dos, pues tenemos que cumplirlo nosotros. Él es fiel, sí, y la fidelidad de Él está aquí en el versículo 14. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Entonces, mis hermanos, dejemos aquí, este es el mensaje del Señor para nosotros hoy. Es hermosa la palabra, es hermosa el llamado para nosotros como casa de Dios, que mantengamos ese fuego encendido y la gloria de Dios llene esta casa. Así vamos a poder ser esos agentes de cambio, transformadores de familias, de corazones, a donde quiera que vayamos. Llevemos esa gloria y esa presencia de Dios. Hoy nos